buenas noches, Dios les bendiga. Queremos dar inicio a este nuevo programa que lo tenemos titulado Tiempos Cairo. Primero, bueno, saludarles a la audiencia, a aquellos que nos están viendo, que se van a conectar, y a los que nos conocen, a nosotros también. Para nosotros este es un momento muy, muy oportuno, como dice la palabra, tiempos Cairo, tiempos de oportunidad. Y qué más hermoso saber que estamos en los tiempos de oportunidad. Por eso llamamos a este programa Tiempos Cairo, que es tiempo de Dios, Dios de oportunidades. Así que bueno, acá estamos con Abby, con Marcos, con Karina, ¿sí? Con Walter. Y bueno, esto surgió del corazón de uno. Para transmitir la verdad de Dios, la palabra de Dios, que es lo más importante. Esta es nuestra fuente primordial para nosotros. Por eso yo pensaba, ¿no? Yo decía, tiempos Cairo, tiempos de oportunidad. Y me venía este texto para dar inicio. Dice en 2 Corintios 6, 2, habla de un tiempo. He aquí la hora, el tiempo aceptable. Dice, he aquí la hora del día de salvación. Y eso es lo que queremos nosotros transmitir. Que hay, en Dios tenemos el día de salvación. Capaz hoy es tu día. Así que, bueno, pero vamos a bueno, cada uno a seguir, ¿no? Sí, bueno, mi nombre, ante todo, mi nombre es Ángela, me conocen por Yeye. Tenemos una misma fe, un mismo Dios, un mismo Padre, Jesucristo, y por sobre todas las cosas, al Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos ayuda en este momento. Dios te bendiga, Gaby. Bueno, yo soy... Nos relajamos un poquito porque estamos es la primera vez. Estamos muy duros. Sí. Bueno, yo soy Abby, como ya dijeron. Y bueno, como dijo Yeye, esto nació más que nada a raíz del corazón de cada uno para llevar un poquito más allá la palabra de Dios y que llegue también y que sirva todo esto para que más gente se acerque a Dios. Uh-huh. Y no solamente yendo a la iglesia o invitando, sino claro, que a través de las redes sociales que se vaya interactuando y que llegue a gente imaginada las vidas de cada uno, y más si son personas que no conocen a Dios, que esto más que nada sea de bendición para ellos, y ese sería como el objetivo, ¿no? De todo esto. Exacto, sí. Porque estamos viendo, ¿no es cierto, sí, Marquito, que estamos viendo que hoy día se usa mucho las redes sociales. Entonces claro, pensamos, bueno, vamos a que esto sea también un instrumento para llevar la palabra de Dios a otro. ¿Y por qué no nosotros? ¿No es cierto? Que conocemos la palabra de Dios, que tenemos el conocimiento de la palabra y transmitir de lo que el Señor hizo en nosotros. Entonces, nosotros somos testimonio, ¿o no, Walter? Somos testimonio de que Dios produce cambio en nuestras vidas. Entonces, viendo que es un tiempo, hoy, como dice las Escrituras, yo siempre me voy a basar en la palabra, que dice que es tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Entonces, vamos a usar este tiempo para transmitirle, ¿sí?, con nuestro testimonio, con lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no, Cari? Para dar esa difusión, para transmitirle a aquellos que de pronto no van a una iglesia, porque no todos van a una iglesia, ¿no, Abby? Claro. No todos van a una iglesia. Entonces, hoy día se usan mucho las redes sociales a través de los celulares. Entonces, por eso digo, bueno, y ustedes ya saben que hay muchos streaming, muchas radios cristianas en vivo, así que bueno, por eso queremos pero también queremos saber, lo hicimos con un fin para que conozcan los hermanos del anexo, donde nosotros estamos ahí sirviendo al Señor, así que bueno. Bien, Marquitos. Sí, bueno, Marcos, para agregar que es verdad, creo que el medio que tenemos ahora puede ser mucha bendición, una gran oportunidad. Sí. Creo que esto nació de hace un tiempo que lo veníamos charlando con los chicos, siempre orando, ¿no? Que es lo más primordial, tener esa base de oración para poder llegar a muchas personas a través de lo espiritual también. Sí. Y nada, esperemos que podamos
sabemos que vamos a llegar a corazones tal vez que van a ser tocados, y eso es el fin de que sea el Espíritu Santo a través de todo esto, y va a ser lindo escuchar testimonios de diferentes jóvenes, personas, y tener los medios. Le agradecemos de Dios antemano por tener lo que tenemos, pero es un impulso también para decir a los que están tal vez pensando en hacer lo mismo a donde estén, que lo hagan, que se animen, que se animen, que esto es de bendición. Nos ha costado, tal vez la primera vez, pero bueno, de a poco le vamos a poco, sí. Bueno, y vos también tenés, que ya van a saber, él es Marco, ¿sí? Cada uno tenemos testimonio. Él tiene un testimonio donde tal vez hoy muchas familias están siendo afectados, papá y mamás, y bueno, él es fruto de la oración de una madre. Así que, pero más adelante, ¿sí? Porque este va a ser un espacio donde vamos a conocer a personas, a hombres y mujeres de fe. Así que por eso, pero mientras dijimos, bueno, primer programa lo vamos a hacer nosotros, que nos conozcan a nosotros, ¿sí? Y que esto, ¿sí? Bien, y acá tenemos a Karina. ¿Quién es Karina? Yo digo, ella es Karina. Bien. Así que bueno, Cari, ¿qué podemos decirle a la audiencia? ¿Qué podemos transmitirle a la audiencia, aquellos que nos están mirando, y a los hermanitos también de la fe, nuestros hermanos de la fe? Bueno, primeramente saludarlos en el nombre del Señor, y que esto sea de bendición para cada uno que nos escucha, que nos está mirando, para la familia, y sobre todo para animar a la gente que por ahí quizás está quedándose, que quizás se está refugiando en cosas que no llevan a nada, y que nosotros podemos decirle abiertamente y claramente que Cristo Jesús es su mejor refugio en estos tiempos, en este momento para su vida. Así es. Y sobre todo que aprovechar estos tiempos, la juventud, y iba a leer en Filipenses 2:15 que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Nosotros no somos cualquier persona, ni somos cualquier joven, sino que Dios nos ha llamado, y nos ha llamado con un propósito, que creo que es que seamos la luz en medio de las tinieblas en estos tiempos. Y este es el tiempo justo, preciso, que Dios preparó para mí, para todos, aquellos que están dispuestos a recibir el mensaje de salvación, y decirles que aunque muchas veces digamos no puedo, con Cristo se puede. Así es. Él abre puertas, Él nos levanta, nos restaura, y la idea de esto es poder animarles, como dije en un principio, a seguir adelante en cada proceso, en cada proyecto, y que podamos ser capaces de alcanzar quizás esas metas y esos sueños, pero siempre poniendo a Cristo en nuestras vidas. Seguramente, porque seguramente hay muchos jóvenes y adolescentes que hoy día no tienen proyecto, no hay una meta en su vida de día a día. Entonces, qué más maravilloso decirle: mira, nosotros en Dios podemos. Dios podemos, igual ese es el fin, digamos, de todo esto. Claro, transmitir esa verdad. ¿O no, Walter? Así es. ¿Sí? Bueno, él es Walter, ya le dije el nombre, bueno, yo le digo, él es Walter. Bueno, Walter, ¿qué podés decir? ¿Qué podés transmitirle a la audiencia, a aquellos que los que nos van a empezar a seguir? Acuérdense, seguir, like, me gusta, compartir. Tiempos Cairo, tiempo de oportunidad, tiempo de Dios, el tiempo de Dios, tiempo aceptable. Sí, Walter. Bueno, aportar más que nada también que se están viviendo tiempos complicados. Sí. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo guerras, estamos viendo un montón de cosas que muchas veces la gente no toma conciencia de que la palabra dice que estamos transitando los últimos tiempos, y es bueno tener este espacio, como también decía Marco, que se puedan sumar más gente haciendo cosas así, y poder llevar la palabra y el mensaje de Cristo, que es lo importante, poder llevar a Cristo a cada vida. Y nosotros muchas veces no sabemos los propósitos de Dios, pero nosotros hicimos esto con el fin, hay mucho esfuerzo en esto, pero lo hicimos con el fin de que la palabra sea predicada, y desde nuestro humilde lugar
poder aportar ese granito como quien dice, ese granito para poder llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Hay gente que hoy, en este momento, quizás están en depresión, muchos quizás al borde del suicidio, muchos enfermos, bueno, hay de todo. Angustiado, estresado, desanimado, porque estamos así, hay gente que está así, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios dice que corra, dice, oren por mí, dice, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y eso es lo que queremos, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y si podemos dar la palabra, una porción, sabemos que, como vos dijiste, ¿no? La palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios no quedará vacía. Hay una generación, estamos viendo, porque bueno, nosotros somos grandes, pero están los más, o sea, de 15, 16, 14, 20 años, que no conocen a Dios, no conocen a Dios, o sea, es una generación que no está conociendo al Señor. Bueno, y poder que esta generación pueda conocer al Señor. Sí. Que pueda conocer al Señor. Y también animar a los que están escuchando, capaz no conocen o lo que sea. Seguro. Darle que puedan venir a dar sus testimonios, va a ser una bendición, porque exacto. Sabemos que, yo una vez lo dije, el proceso, cuando Dios nos saca un proceso, es el florecer un testimonio vivo del Señor que ha hecho en nuestras vidas. Y yo sé que tenemos muchos testimonios que conocemos, capaz de conocer nosotros, y van a ser parte, se van a sentar acá y van a tener que contar su testimonio, porque yo sé que somos de gran bendición cuando tenemos un testimonio del Señor, y cada uno, al que quiera, va a tener este lugar, este espacio para poder venir a contar sus testimonios, tomar unos mates y poder... en casa, como se dice en casa. Cada persona ha tenido su encuentro y cada testimonio es sin duda de bendición. Y como decía Walter también, como decía vos, que tal vez uno que está pasando ahora depresión o está pasando una enfermedad, y capaz que ese hermano salió de esa enfermedad y es un aliento a esa persona que está pasando por eso. Bueno, como estamos diciendo que de pronto, los testimonios. Cortito. Avi, ¿qué testimonio tenés? Sí. Cortito. Sí, cortito. Cada uno puede, claro, decir, bueno, Dios, ¿de dónde te sacó, Avi? A ver, Marco, ¿de dónde te sacó el Señor? A ver, Cari, ¿de dónde te...? Entonces cada uno tenemos, Walter, ¿de dónde lo sacó el Señor? Porque cada uno tenemos testimonio. Y hoy estamos como... ¿Cuál fue el texto bíblico que voy? Estábamos en medio de ¿dónde? De las tinieblas. De las tinieblas, pero ¿y ahora qué somos? Ahora somos luz. Luz, exacto. Exacto. Entonces cada uno tiene, podemos transmitir, yo estaba ahí, pero el Señor me sacó de ese lugar. Y seguramente hay alguien que yo estoy así. Y no sabe a quién buscar. Entonces hay muchos, hoy vemos la sociedad, hoy los jóvenes adolescentes, porque hoy día muchos adolescentes se están refugiando tristemente y lamentablemente en las drogas, ¿sí? En cosas que dañan su corazón, su cuerpito, su espíritu, su alma y aún a la familia. Entonces de poder nosotros decir, bueno, hay esperanza, a esa mamá, a ese papá, hay esperanza. Así que bueno, Avi. Bueno, se podría decir que Dios me sacó desde un punto en donde todo lo que hacía era rutina. Rutina, un día común, un día tras otro. Y bueno, para los que no saben, bueno, yo ya de por sí ya soy cristiana desde cuna. Sí. Y bueno, eso ya implica nacer en una familia ya siendo cristiana. Claro, sí. Desde que nací. Pero, con papás cristianos, que te llevaban a la iglesia y todo eso. Eso significa por ahí de cuna, ¿no? Porque por ahí hay muchos que nos van a escuchar y decir, ¿qué es cristiano de cuna? Bueno, explícate eso. De bebé ser cristiano, desde que ahí ya... Claro, un añito, claro, sí, desde que, o sea, te inculcan, se podría decir, la palabra de Dios y ya sabes, ya. Claro. Bueno, yo nací en ese ámbito. Sí. Pero a mí ya con el paso de los días era como que ya
mucha rutina. Ir a la iglesia todos los fines de semana, vestirme, ya sabía que era lo que tenía que hacer cada fin de. Claro. Pero en el momento en donde, se puede decir, donde tuve más conexión con Dios verdaderamente. ¿Tuviste el encuentro con el Señor? Claro. Ese fue el día. Fue a raíz de, más o menos, ya terminando la pandemia, en el 2021 más o menos, 2021 sí. Ahí fue, pero es porque también ya estaba arrancando la universidad y era otro ámbito. Ajá. Entonces, en la universidad, bueno, también conoces muchas cosas, como que te abres un poquito más la mente. Y ahí fue donde entendí para qué estaba Dios en mi vida. Como que todo el tiempo fue en un segundo plano y ahí fue donde Dios en primer lugar esta vez. Dios en primer lugar esta vez. Y así, digamos, cotidianamente, ya desde ahí, bueno, mi encuentro fue en un culto de jóvenes, en donde me arrodillé, lloré como nunca había llorado, ¿no? Y el corazón lo tenía full, básicamente era algo que nunca había sentido. Como que es esto lo que verdaderamente es Dios, es Dios quien me está tocando, me está abrazando. Y bueno, a raíz de varias personas también que han, ¿cómo se dice? Han formado parte de mi acercamiento con Dios. Eso formando, fue, ¿no? Claro, me fueron formando. Sí. Y ahí es donde también... Esos referentes sí. Que son tan importantes, los referentes para nosotros, ¿no? Referente en el sentido de gente buena, gente que ama al Señor, ¿no? Que sirven al Señor con pasión, ¿no? Bueno, quiero contarle que Abby, ella en nuestro anexo, en el anexo San Benito, ella toca el teclado, sí, ella toca el teclado, canta también, así que un día la vamos a ver, la vamos a invitar para que venga a tocar y cantar. Sí, en unos episodios. Bueno, por eso ahí estamos. Ahora vamos a seguir. O no, y bueno, y acá Walter, le quiero decir que Walter, él toca. Él toca la guitarra y también canta. Así que también vamos a tener sorpresa. Él se hace ahí, no. Él canta y todo. Y ella también canta, Cari también canta, así que bueno. Sí. Pero bueno, entonces, para seguir, ¿no? Bueno, Ari, vos 21 tuviste ese encuentro con el Señor, llegaste al altar del Señor, derramaste tu corazón, entendiste, sentiste la presencia de Dios. Exacto. Es como que una vez que ya entré en ese ámbito, digo, no, acá, paro un poco y ¿cómo dice? Reforzarme todavía más mi relación con Dios y así entender verdaderamente para qué vengo acá y también para la razón por la que estoy sirviendo. Claro. Y sentir esa convicción, ¿no? Claro, esa convicción, claro, cuando a veces nos acercamos al Señor. Ajá. Bueno, y en síntesis sería como esa, más que nada mi encuentro con Dios. Fue en un momento en donde estaba re estresada por todo el cambio, no sabía qué hacer porque era como que... Comenzaba por la universidad. Claro, comenzaba, o sea, es como una etapa para... ¿Y cuánto, no? ¿Cuánto, Abby, en este momento pueden estar sufriendo también jóvenes pasando, ¿no? Parece... Es una etapa, sí, pero es una etapa que se puede superar si estás agarrado de la mano de Dios. Exacto. Si no estás, es como que se sufre más. Sí, es una etapa también donde muchos lo pasan como solos, ¿no? Como que no quieren tampoco hablar. Claro. Y eso, bueno, es medio complicado. Que es una etapa como cuando uno empieza el jardín, ¿viste? Va creciendo, empieza el colegio, después empieza la universidad. Y ahí es cuando... Y es como cuando nunca has trabajado, ¿viste? Cuando nunca has tenido un trabajo y es el primer día que vas al trabajo, es lo mismo, o sea, conocer gente, entrar en ese ámbito laboral, tener compañeros, convivir, y todo lo difícil que es hoy también, porque encima hoy en las universidades están buscando cada cosa. Es complicado. Pero bueno, sí. Bien, Abby. Así que, bueno, en síntesis se podría decir que fue eso en un momento en donde la pasé bastante mal, porque más allá de centrarme también en la universidad, fue como que en un momento en donde el servir ya se me estaba haciendo ya como que otra vez, ya no quiero. Claro, porque yo creo que vos hasta ahí, o sea, hasta en ese momento eran tus fuerzas. Claro. Era vos con tu fuerza nomás. Sí. Pero después cuando tuviste ese encuentro con el Señor, como vos dijiste, ¿no? Que pudiste encontrarlo a Él en ese altar que marcó el Señor tu corazón, desde ahí
ya no fue pesado servirle al Señor. No, ahí ¿no? fue, ya ahí fue fue pura alma, puro corazón. Ahí está. De poder entregar todo, porque por algo Dios me dio ese instrumento y entonces digo, bueno, que no estoy tocando solamente por tocar, sino que es algo que Dios me dio para poder servirle y aprovechar eso. Entonces como que ahora ya soy más grande, ya entiendo todo eso. Ajá. Y es como que trato de no caer siempre en lo mismo, ¿no? Una vez que siento algo, oro siempre con Dios, me refuerzo en Dios y es como tengo mi tiempito. Qué interesante igual por lo que decís y por los músicos que tal vez nos están escuchando, de saber para quién estamos tocando, ¿no? Creo que esa convicción que tenés vos y lo que estás contando, tal vez vos antes tenías un instrumento que tocabas. Por tocar, claro. Y ahora como que lo sentí, esa convicción, sentí ese... ¿A quién se lo transmitía? Claro, antes tocaba por tocaba, pero ahora le toca a él. Y ahora sabe, le está tocando a él. Se siente un montón, porque algunas veces me ha pasado que tocaba y sentí una leve así como temblor. Pero no de miedo, sino como que... Una presencia de Dios, ¿no? Es este momento, aprovecharlo porque es un momento en donde tenés que presentar a Dios a través de canciones, a través de sonidos, a través de la música o a través de la letra. O sea, podemos decir, entonces Abby, podemos decir que a través de ese momento que vos tuviste ese encuentro con el Señor, ¿no? Cambió todo. Sí. O sea, ya después en la universidad, ¿no? El servicio fue otro. No, fue otra. Un antes y un después. Ahí está. Por eso un antes y un después. El nacer en una familia cristiana no te garantiza, se podría decir, que tengas ya, o sea, obviamente tienes a Dios, lo tienes presente, pero si no lo pones en la intimidad, eso ya es otra cosa, como que ya vas entendiendo. Y eso fue lo que me pasó a mí, digamos, tal vez seguramente a otros más, le ha pasado tal vez en una etapa, pero eso fue lo que me pasó a mí. Sí. Y bueno, más que nada se podría decir que aferrarse a Dios y tener ese encuentro y esa intimidad con Dios. El encuentro con el Señor. Yo, bueno, no voy a buscar ahora, pero Job, de oídas te había oído, ¿no? Ahí de oída nomás, de oída. Bueno, le sirvo al Señor de oída, ¿no? Voy a la iglesia de oída, ¿ve? Pero dice, y termina diciendo, más mis ojos te ven. ¡Oh! Tremendo, ¿no? ¿Cuántos de pronto estarán, bueno, toco de oída? Bueno, no es que tocan de oído, pero bueno, están tocando con eso, ¿no? De ir, ¿no? Se vuelve rutina muchas veces. Exacto, rutina, esa es la palabra. Algo rutinario. Y muchas veces hasta se vuelve como una obligación y como que tomar la asistencia y ya presente. Sí, claro, no es así, no tiene que ser. Bueno, no hay Walter, ya que estamos, claro, porque ellos son, les cuento que ellos son músicos. Entonces viene, bueno, Walter, ¿qué podés aportar de lo que decía o cómo fue lo tuyo vos? O sea, yo te conozco de una banda que tocaba heavy metal, rock, toda esa onda, todo ese tipo. Bueno, no, pero antes también vos tocabas con sí, hacemos temas de rescate. De rescate. Sí. Yo era fan, hicimos todo el repertorio de rescate. ¿Cuándo de nuevo? Ay, ¿cuándo de nuevo? Eso me dijeron a mí. Pero decime cuándo van a... Sí, el cantante tiene. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, sí. Bueno, de ahí yo te conozco, pero estamos hablando, ¿de qué año estamos hablando? Sí, 12 años atrás, un poco más. Sí, así que bueno, pero vos estabas ahí conociendo al Señor, servías, tenía tu banda, pero ¿qué pasó, Walter? A ver. Sí, fue algo muy parecido a lo que contaba Abby. Yo tocaba en la iglesia incluso, yo soy desde chico también. Sí. Voy desde los 6 años, 7, me llevaban. Obligados me llevaban. Vamos, Walter. Nadie se queda en casa. Sí. Pero bueno, más o menos, por decirte así, un aproximado, 15, 16 años, me integré al grupo de jóvenes. Y ahí digamos que empecé de a poco a tocar, a integrarme con los chicos. Y
Y sí, más o menos, bueno, en esa etapa, 18, 19 años, ya ahí armé una banda, ahí surgió la banda con la que hacíamos temas de rescate y todo. En un principio eran... Me encanta. Quita mancha. ¡Oh! Era llevar la palabra, ¿no? Con la música. Sí, pero me encanta, a mí me encantaba. Uy, Dios. Y bueno, y entre todo eso yo también tocaba en la iglesia, tocaba la guitarra y todo eso, y bueno, y muy parecido a lo que hablábamos recién, de que en ese momento yo tocaba por tocar, no, era algo como que no tenía ni idea ni para quién estaba tocando, estaba tocando. Ya vos tocabas. Subir el escenario. Cumplía, sí, eso, todo eso, bueno, 18, 19 años también ¿Pero qué pasó, Walter? Y después, bueno, posteriormente, en conjunto con la banda, empezamos a tocar afuera. Empezamos a tocar en lugares, como quien se llaman, lugares seculares. Y bueno, empezamos a tocar en distintos lados. Y ya la iglesia, y bueno, Dios ya estaba lejos hace tiempo, pero la iglesia, el lugar físico, ya empezó a quedar de costado también. Es más, yo dejé de servir porque yo ya estaba tocando tanto afuera que ya no coincidía con lo que yo estaba haciendo adentro, entonces... ¿Pero qué fue lo que te atrajo? O sea, ¿qué fue lo que te atrajo a ese mundo? Y mira, sinceramente, ante Dios, me gustó mucho. La primera vez que tocamos afuera, tocamos en una universidad de la UNPAP, cuando estaba en la calle Aconcagua, que ahora está tránsito ahí. Bueno, ahí tocamos la primera vez y bueno, para nosotros eso fue lo que... Posteriormente lo que quiero decir, ¿no? Que el enemigo utiliza todos los recursos y en este caso fue que tocamos y fuimos la mejor banda, la banda Furor, esa noche. Entonces me encantó eso, me encantó el aplauso, me encantó el haber tocado, la sensación de estar ahí, todo eso. ¿Te gustó el reconocimiento? Todo, pero y en ese tiempo ni siquiera no tomaba, no hacían nada. Era lo único era la música, me encantaba. Bueno, y a partir de ahí ahí ya está, me empecé a alejar directamente, dejé el servicio en la iglesia. Y ahí sí, ya empezamos a tocar y bueno, al principio... Pero bueno, Walter, ¿y cuándo fue el momento, el día clave que vos te rendiste como Abby al Señor, que te diste cuenta? Bueno, toda esta primera etapa, muchos años tocando, de ahí de entrar en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en todo. Ya la primera parte, yo siempre divido mi etapa, la divido en dos partes, los 12 años que estuve afuera. Una primera parte era todo felicidad, era todo así, esa felicidad que el diablo te ofrece, esa mentira, esa felicidad mentirosa. Bueno, yo pensé que estaba todo bien, yo vivía de joda, me encantaba. De la segunda parte de esos 12 años, la segunda etapa que serían 6 años, yo lo divido más o menos así para que se entienda, ¿no? Pero la segunda parte, ya empecé a experimentar la otra parte, la otra cara de la moneda, como quien dice, ¿no? El enemigo empezó a poner cosas feas en mí, empezaron a aparecer los vacíos, el vacío interno, dolor por dentro, una sensación de frustración, de no saber para dónde iba. Entre todo eso seguía tocando y ya el alcohol, la droga, todo eso ya era como que no saciaba nada en mi interior. Y bueno, y así iba, y ya en la última etapa de mi vida, yo alquilaba y mi alquiler era prácticamente un aguantadero, era feo el ambiente. Claro, era como el reflejo de tu vida que estaba pasando. Era un lugar oscuro, un lugar de donde yo me refugiaba ahí y ahí descargaba todas mis penas, todo. Hoy lo veo y era un lugar sumamente deprimente. Bueno, a raíz de todo eso, que ya me venía sintiendo mal todo, lo cuento así rápido porque si no vamos a extender mucho, pero una noche sí llegó el Señor. En realidad una noche el Señor me salvó. Porque una noche yo estaba también de jodas, me quedé solo en la casa, me puse a cocinar, como 3 de la mañana más aproximadamente, mi alquiler era chico, me voy a la pieza
mientras dejo cocinando, me voy a la pieza, me tiro un rato ahí. ¿Qué pasó? Bueno, lo lógico, me dormí. Estando un poco borracho, digamos, me dormí. Y en eso me despierto en media hora más o menos. Me despierto, yo sé que fue Dios, porque cuando me despierto la puerta de mi pieza estaba cerrada. Cuando abro la puerta, un ahumazón. No, tremendo. Yo no lo había vivido así nunca. Claramente te pudiste haber muerto con el humo. Toda la casa estaba literalmente negra, oscuro, negra del humo. Y imagínense que cuando yo abro, el humo se me vino a la cara. Claro, y bueno, cuando yo miro la olla, estaba el fuego. Estaba el fuego arriba. Bueno, apago todo. Tuve que abrir la ventana, puertas, salir. Bueno, y en eso, obviamente, eso hizo que en mí hubiera un clic y que bajara los excesos. No había parado del todo, pero bajé los excesos, dejé de hacer muchas cosas a partir de ahí. Sí. Bueno, y hubo como una alarma, una alarma interior que, bueno, ahí te pudiste dar cuenta que estabas viviendo una vida... Estaba desordenada y en peligro. Y tenía sus consecuencias, o pudo tener sus consecuencias graves. ¿Y vos en automático sentiste, dijiste, este fue Dios? O sea, a pesar que estabas en otra vida ya... Yo estaba tan alejado de Dios, o sea, yo en mi vida, en esos momentos que yo estuve alejado de Dios, yo sabía que siempre tuve presente que Dios existía y que Dios siempre... el conocimiento estaba. Claro. Pero en ese instante, cuando pasó todo esto, literalmente no fue algo como... O sea, yo sabía que tenía que bajar los excesos y todo, pero literalmente en ese momento no lo hiciste. No lo hice. Bien, o sea, ¿y cuándo fue el clip? Días después. O sea, ahí nomás. Sí. Eso fue el comienzo, sí. ¿No? Dios utilizó eso malo, Dios lo utilizó para bien después. Porque ¿qué pasó después entonces? Sí. Días después, estando ahí en la casa, en la casa seguía con ese vacío, seguía con todo eso y recordaba todo lo que me había pasado, todavía estaba con el shock de todo lo que me había pasado. Ajá. Muy pocos sabían porque tampoco se difundió nada, gracias a Dios. Pero, bueno, ahora le cuento que ahora se está difundiendo. Ahora se está difundiendo. Y bueno, sí, una noche una de esas noches estaba recordando todo eso y ahí sentí la presencia de Dios porque sabía que entre todo eso Dios me mostraba todo lo que había hecho. Lo primero que se me vino enseguida fue lo de la puerta de mi pieza, cerrada. Estando solo yo nunca la cerraba. Bueno, estaba cerrada, eso me salvó de que no pasara todo eso. Sí. Después el despertar, Dios me iba mostrando así, pantallazos en la mente, me iba mostrando. Los cables. Sí, y bueno, lo del fuego, que yo me desperté dormí media hora, cuando otras veces hacía lo mismo y me pasaba de lado, claro, sí, seguro. Bueno, y me despertó en el momento justo para todo, para apagar el fuego, y bueno, y para poder ventilar, y en ese momento, cuando ya se me venían viniendo todas esas imágenes, y Dios me venía diciendo que Él me había dado me estaba dando otra oportunidad, ahí me quebré ya directamente, empecé a llorar y a pedirle perdón al Señor, y a decirle, y bueno, dentro mío, pedirle perdón por todo y querer seguirle, ese deseo de querer seguirle, y sin importar nada. Y también yo en ese momento, siempre lo digo, lo aclaro porque siempre está en mi corazón decirlo, de que Dios es un Dios de oportunidades, Dios tiene oportunidad para todo, por eso Dios lo está esperando a cada uno. Pero yo sentía en ese momento que Dios me estaba dando como una última oportunidad. Dios es un Dios, como digo, de oportunidades, pero a mí me lo remarcaba como una última oportunidad porque también claramente pudiste... Sí, yo estuve al borde prácticamente de la muerte, y porque yo sabía, ahí tomé también conciencia, porque muchas veces lo que hablábamos también al principio, la gente no toma conciencia
pero la palabra lo dice y yo sabía, ahí tomé conciencia de dónde me iba. Si yo no despertaba, si yo me moría, me iba para el lado equivocado, mi alma se iba para el lado equivocado. Y eso también hacía que me quebrantó eso y bueno. Walter, ¿y eso hace cuántos años pasó? Y esto habrá pasado esto pasó en el 2017. Y desde el 2017 hasta ahora, vos fiel al Señor, sirviendo al Señor. La verdad que, bueno. La verdad que sos un ejemplo. Perdón, quiero aclarar. O sea, me venían pasando un montón de cosas en el 2017, perdón. En el 2019 pasó. Ahí tuviste, digamos, ahí fue. O sea, llegando a la pandemia, el inicio de pandemia fue cuando se dio mi cambio. O sea, decidí cambiar. Tomaste la decisión, sí, tomé la decisión de seguir a Cristo y bueno, hasta el día de hoy intentando como uno puede, tratando de correr la carrera con paciencia, como dice la palabra. Yo una vez te lo dije, Walter, yo siento que sos gran bendición aún por los chicos que te ven tocar, de superación, en la música también. Ahí, como dice tu testimonio, vos empezaste con la música, casi terminar la música, pero en el lado equivocado, pero volviste a la música para el Señor y sigue siendo de bendición para muchos jóvenes. Creo que es un mensaje que nos enseña de que en todos los servicios, no solamente lo que es la alabanza, sino que en todos los servicios, siento que cuando Dios tiene un llamado en cada uno de nosotros, lo que tú tienes, el don primeramente que Dios te da y el talento que Dios te da para servirle a Él. Y creo que eres un gran ejemplo en el sentido de decir, cuando Dios pone su mirada en ti y Dios dice, yo te quiero usar de esta manera, pero es para mí, para glorificar mi nombre. Y aún que quizás tuviste ese proceso de que te fuiste, de que estuviste en el mundo, quizás en las cosas seculares, en lo que te gustaba, por decirlo así, fama. Creo que a veces también Dios por algo, también a veces se dan esas circunstancias porque más allá de que uno permite que esas cosas sucedan también, pero creo que también es quizás tu proceso en el tiempo que estuviste en esos años, en esos 2 años que vos decís que estuviste ahí, tal vez fue para aprender y encaminar y que hoy en día tus decisiones quizás sean más claras. Claro, sí, y encima como yo me ponía a pensar también lo que decía Walter, que vos te fuiste tal vez te gustaba el aplauso, el reconocimiento. Y yo siento que eso se reduce a los músicos pero aunque cuando pasa muchas veces que tal vez el autógrafo claro, pero no alcancé a llegar al autógrafo pero eso es increíble porque ustedes como músicos tal vez no lo ven, pero yo sé que hay jóvenes que son más pequeños que ustedes y los ven y dicen, ¿cómo gustaría algún día tocar en la iglesia como toca Walter? O tocar como toca. Claro. Es que ellos son referentes, claro. Ellos hoy día están siendo referentes en la iglesia, en el anexo igual. Y para cualquier músico que tal vez está escuchando también, que se sientan ese referente con esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, exacto. Como músico, de poder transmitir también eso de que nosotros no somos intocables ni nada, sino que somos personas como ellos. ¿Podés volver a leer el texto que trajiste, Karina? Que también iba a decir eso de que también esto enseña a muchos y a nosotros también, si hemos pasado un proceso así, de que nosotros como hijos de Dios también estamos, porque a veces la gente cree que porque uno tiene a Cristo o conoce al Señor y tiene un servicio no va a caer, y que ya es la que uno va a dar. Y uno puede caer, y como decía Walter, que él se alejó, pero también hoy día si tú te encuentras en un lugar alejado, algún día estuviste cantando, algún día serviste al Señor, ya sea en cualquier área dentro de la iglesia, pero en este momento quizás en la música, este es el momento de que Dios te dice, hijo, yo nunca me he alejado de ti. Exacto. Yo te sigo esperando, estoy cuidándote y es tiempo de que vuelvas. Claro. Tiempo de que vuelvas a tocar para mí, a cantar para mí, a servir. ¿Y cómo dice? El texto decía de Filipenses 2:15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Vengo, como se diría, del mundo, de lo secular. De ahí una mezcla de todo. De ahí donde yo siempre he dicho que Dios a mí directamente me sacó de las garras del enemigo. Es simple, yo antes vivía en el mundo del diablo y después Dios vino y dijo, hasta acá, ahora es mía.
Y ese momento llegó cuando tenía 17 años, ya desde los 15 a los 16, hubieron un par de jóvenes que ellos por decir, me llevaban el evangelio todos los días, sí, eran jóvenes, tenían, creo que, sí, entre 15 o 15 años, porque yo era mayor que ellos. ¿Pero a dónde te llevaban? En la calle, en el colegio. Porque, bueno, yo vengo de Chile y ya se usa mucho la prédica en las calles, los chicos salen mucho a las calles, afuera de los colegios, todo. Entonces, de ese lado me empezaron a buscar. Fue un año más o menos que ellos insistieron todos los días, no se cansaban. Aunque yo los rechacé 1000 veces, ellos no se cansaron. Y estaban ahí con su palabra, y me invitaban a su iglesia, y bueno, el mensaje sé que ellos fue como que vinieron, pusieron esa semilla y dijeron, bueno, algún día dará su fruto, porque ellos me lo decían. Y a los 17 años... Y dio. Sí, dio su fruto. A los 17 años fue mi... Ahí pasaron otras cosas, pero bien, fue mi llamado. O sea, ese día fui a una cruzada evangelística y había un evangelista. Bueno, ese día yo quería salir con mis amigas, todo mi mundo. Entré porque tenía que cumplir. Fui al culto de ese día, la cruzada, que son bastante largas, y me quedé ahí al último. O sea, abrí la puerta y vi una banquita y me senté. Y mirando el reloj, porque yo sabía que me tenía que ir, porque venía la juntada y venía la joda toda la noche. Entonces yo estaba ahí porque tenía que cumplir. Bueno, me quedé ahí. Empezó a sonar el teléfono, que dónde estaba, que estás llegando tarde. Bueno, como que quería levantarme y como que había algo que no. Me quedé sentada. Y este evangelista se pone ahí a hablar y de repente empieza a hablar de una persona. Y yo lo sigo escuchando y de repente como que hice clic, dije, pero esa persona se parece mucho a mí, digo, imposible, porque yo no le cuento mis cosas a nadie. Y el hombre seguía hablando y en un momento empecé a sentir como acá, el dolorcito acá en la garganta, como como querer quebrantarme. Y fuerte, decía, no puedes, era como que no puede ser. Y me resistí tanto que en un momento, no sé cómo, cuando me levanté estaba ahí en el altar. Y este evangelista estaba orando por mi vida y yo lloraba. Y él lo único que me dijo si quería aceptar a Jesús en mi vida, y no sé cómo, yo dije sí, quiero. Y de ese momento mi vida cambió para siempre, porque, o sea, creo que era Dios diciendo, abre tus labios, proclama que quieres aceptar a Jesús en tu vida. Y fue como que yo dije sí, y fue como que vino un fuego en todo mi cuerpo, me tocó completo, todo ese fuego ardía en mi ser. Y en ese momento yo creo que no me podía ni parar sola, pero no sé, alguien me habrá sentado, me quedé ahí, no hubo fiesta, no hubo amigos, no hubo nada. Esa noche me quedé ahí, los hermanos me abrazaban y estaban contentos. Yo no entendía, decían que había fiesta en los cielos, yo no entendía nada, estaba ahí. Y de ese día mi vida empezó a cambiar de a poco, porque no fue tan rápido, pero sí yo venía... Pero sí sentiste la paz del Señor. Sentí la paz del Señor. Había tomado una decisión. Había tomado una decisión. Y con el pasar de los días, de los tiempos, bueno, yo cuando estaba en el mundo, digamos, secular, venía con una depresión como de unos 4 años, que lo tenía de los 14 más o menos, estaba mucho tiempo en el psicólogo, empecé con el psicopedagogo en el colegio, psicólogo, al último estuve con un psiquiatra, y a la vez también yo arrastraba una anorexia nerviosa. Entonces estuve muchos años atrapada en eso, y eso me conllevaba a refugiarme en muchas cosas, aparte de lo que eran las adicciones. También estuve refugiada en cosas ocultas, como ir a los cementerios. Me metí en muchas cosas negras, en ese mundo negro que se mueve afuera, que quizás muchos dicen, no es tan real, sí es real. Peligrosa y perversa, ¿no? Esta generación es peligrosa. Bueno, quizás de ahí surgió esa nueva esperanza para mí, que fue Dios con el paso del tiempo quitando todo. Yo siempre remarco que a mí la psicóloga me decía, cuando te vengan los ataques, cuenta hasta 10. Y yo podía contar hasta 100 y el ataque venía de igual forma. Y cuando vine a Jesús ya no necesité contar hasta 10, sino que era, Señor, ayúdame.
Y Él venía y Él me sostenía, Él me contenía, Él me traía esa paz que dice que no vas a conseguir en el mundo. Y he seguido, hoy día, ha seguido conteniendo mi vida. Y como yo digo, yo no soy cualquier joven, yo lo entendí desde el momento. Jesús me dijo, tú no eres cualquier joven, eres alguien especial. Esa persona que saqué de las tinieblas para traerla hoy y que sea luz en medio de esas tinieblas de donde yo te saqué. Porque cuando yo estaba en ese mundo era todo oscuridad, no estaba esa luz. Y estos dos jóvenes que venían a mi vida eran esa luz, pero yo estaba tan cegada en ese momento que no lo veía. No era capaz de captar. Pero ella siempre, había una cosa que me decían, algún día, me decía, tú vas a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y yo, sí, algún día. Te profetizaron. Algún día. Ya te dijeron toda la cosa. Siempre hay uno. Siempre nos vamos a encontrar con esos hermanitos, hermanitas, ¿no? Que bueno, una bendición. Que no los paró nadie. Y eso nos enseña también a que nosotros tenemos que ser esa luz. Claro. Porque somos la esperanza para muchos, como fue para mi vida, como para el día que yo sé que mucha gente que está sufriendo depresión, que quizás está pasando una anorexia, que está sufriendo, que no encuentra la salida, con Cristo se puede, buscando al Señor, siendo constante y sobre todo dejarse enseñar. Dejarse enseñar, porque yo no sabía nada, no conocía la palabra, no conocía nada, pero me dejé enseñar. Era tanta mi necesidad que dejé que me amaran. Me dejé ser amada por el Señor y dejé que esa gente que quería ayudarme viniera y empezaron a enseñarme la palabra, me empezaron a enseñar a orar. Mi refugio fue la oración, porque me acuerdo que yo era la única joven en medio de todos los pastores, los hermanos que eran todos grandes. Yo era la única joven ahí que decía, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a orar? Y ellos me decían que me pusiera ahí en medio de ellos y empezaba a fluir. Y el Señor empezaba a poner palabras en mi vida. Y creo que cuando uno encuentra un arma en el Señor, uno va como flecha. Yo siento que yo fui como flecha, porque en ese sentido tuve muchos procesos, muchas dificultades para seguir adelante, pero la oración me sostuvo. La oración me sostuvo, porque muchos oraban por mí, más sabiendo de todo lo que venía, la oración me sostuvo. Bien. Bueno, ahora, Marquito. Sí, bueno, pues vamos a resumirlo también. Sí. Sabemos que cada uno tiene un testimonio grande. Tenemos un testimonio. Pero bueno, básicamente mi testimonio se basa en... Yo soy nacido del cuna, igual como decía Abby, del cristianismo. Una infancia muy difícil. Vivía con una familia de muy bajos recursos. Y ahí empezó mi vida. Ya en adolescente empecé iba a la iglesia con mi papá a los 11 años, 10 años, pero de ahí ya después mi adolescencia la viví en el mundo, directamente con las cosas del mundo, como decía Walter. Me empecé a refugiar en malas amistades, me empecé a relacionar. Yo también lo baso mucho en la música también, porque escuchaba música que no edificaban, que yo creo que eso fue el inicio de una depresión fuerte que empecé a tener después en mi vida. Yo escuchaba músicas muy depresivas, músicas que llenaban oscuramente mi alma, mi corazón. Y básicamente fue una adolescencia donde yo me refugiaba en mis amigos, en mi amistad, en el alcohol, en la droga, como decía Walter. La música era mi refugio. Así como la música, influye la música cristiana, ¿no? La música de Dios, claro. Transmite muchísimo. La música del mundo a veces es tremenda. Sí, tal cual. La verdad que todo lo malo que vos tenés lo potencia. Claro, y te incita, música que te incitaba a drogarte o a tomar o a hacer pensamientos malos. Y básicamente me basaba en eso. Era el reflejo de mi hogar como el rebelde, por decir así. Me veía mi mamá, mi papá, mis hermanas que estaban ahí. La oveja negra. La ovejita negra, entre comillas, sí. Yo era más o menos el que también era muy, como que no hacía caso a mis padres, claro. Típico de un adolescente, ¿no? Sí. Bueno, a lo que iba a eso de que me refugiaba en la música, todo, empecé a caer en una depresión muy fuerte, que era tan orgulloso yo en sí mismo que no se lo contaba a nadie, solamente me lo guardaba yo,
hasta que hubo un tiempo estuvo a punto de explotar en que me quería llevar a una mente, ya tenía una mente suicida que quería tentar con mi vida porque no aguantaba esa presión, esa depresión que estaba dentro de mí, y prácticamente eso fue lo que detonó en mi mente decir, no, tenés que tomar la determinación. Obviamente el mismo enemigo, ¿no? El mismo enemigo que me daba ese aliento, por decir así, decir, no, todo va mal, todo mal. Y yo, como decía, era muy orgulloso, no le contaba a nadie, pero yo sí, mi mamá se daba cuenta. Mi mamá era una persona en ese tiempo, sigue siendo, de fe, oraba mucho, estaba en los grupos de oraciones. Ella oraba siempre por mí, me decía, hijo, tenés que volver a la iglesia. Ella siempre me hacía recordar, me decía, acordate que cuando vos eras niño jugabas a predicar. Siempre me decía lo mismo, acordate que vos jugabas con los vecinos, te parabas en una cajita un cajón de madera de verduras, me decía, y te ponías a predicar, hacían culto, sin saber, tal vez yo ni me acordaba que bajaba la Biblia, me vestía y empezaba a predicar. Pero me acordaba, yo me acordaba. Sí, yo tenía un déjà vu cuando empezó a predicar y ahora predica. Claro. Y yo dije, 8 o 10 años, yo hacía eso. Y cuando mi mamá me recordaba, me hacía un clic, así como que yo decía, de verdad, sí, lo hacía, pero no me llamaba la atención, yo estaba en lo mío. Y mi mamá siempre pedía oración, incluso me decía, yo estoy orando por vos, hijo, ¿qué te está pasando? Se abría muchas veces mi mamá quería que yo le cuente, pero yo era, como decía, tan orgulloso de que... Por eso, cerrado, claro, la importancia de saber, de contar con tus padres, a pesar de todo, contar o a contarle a alguien, no guardártelo. Y bueno, en ese momento ya había tomado ya la depresión era tan fuerte que ni la droga ni nada me podía sacar ese dolor que tenía por dentro, y ni la música. Y bueno, y llegó el momento donde yo dije, bueno, tenía todo planeado, todo planificado para atentar con mi vida. Yo dije, no quiero vivir más, estaba decidido. Hoy es el día donde vos dijiste... Yo dije, acá, listo, ya está. Bien. Ya está, yo no sirvo para... La típica, no sirvo para este mundo, no sirvo para mi familia, no sirvo para mis amigos, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y bueno, tomé ya, yo me acuerdo que ya yo lo voy a resumir más o menos en días para que más o menos se den una idea. Yo, supongamos, un martes dije, voy a hacer esto un viernes y lo tengo así planificado, lo tengo a la decisión. Y una cosa que creo que nunca lo conté, que yo del martes hasta el viernes, yo mismo me seguía generando con la misma música, porque yo me buscaba música más depresiva, como diciéndome, yo quiero llegar a eso, a decir, a ir decidido mal, ¿viste? Qué tremendo la planificación igual. Era como una planificación de decir, no, yo era el enemigo mismo que también me incitaba. Y bueno, y cuando llegó el momento, incluso imagínate, yo tenía la hora, el lugar, todo, que... Pero eso también es de una vida que está vulnerable ante eso, ¿no? Ante eso, porque claro. Vos estabas vulnerable, entonces estabas siendo arrastrado a eso, ¿no? Eso te llevaba, ¿no? A cometer, quererte hacerte daño, ¿no? Tal cual. Cuando una persona está vulnerable. Vulnerable, eso, claro. Y tener una mente tan cerrada, igual de decir, no puedo ver más allá, que hay, y como decía mi mamá, hay propósito en vos. Y nada, y después, bueno, me acuerdo que fui a la cocina y yo tuve el día, por decir así, el día miércoles a la noche ya tenía un cuchillo con el que yo iba a atentar con mi vida, y yo ya lo tenía en mi cuarto, en mi habitación, yo ya lo tenía ahí. Y cuando, es medio fuerte lo que estoy hablando, pero yo sé que si cada uno que está pasando esto es para testimonio y que Dios llega en el momento oportuno. Y bueno, y cuando iba a llegar, iba a pasar por mi hogar, y bueno, mi casa de mi papá media grande, y empecé a mirar a todo así como en modo despedida, pero era como que yo decía, la última vez que lo voy a ver, así triste, muy triste estaba. Y resulta que cuando voy, y justo me cruzo con mi mamá, cuando ya iba a ir a mi habitación a buscar el cuchillo, me iba a ir con mi mochila, yo tenía una mochilita, y ya me iba a ir de la casa, y ya iba a hacer noticia, directamente iba a hacer noticia, uno más de la gente que se suicida. Claro. Y cuando iba a ir para la habitación, justo se cruzó mi mamá. Pero fue literalmente, me puse a llorar, me caí en sus brazos, así como me caí. No sabía por qué me había caído en sus brazos, la abracé y me puse a llorar desconsoladamente, no entendía por qué. Y ahí había una presencia del Señor que me decía, en mi mente claramente sentía que me decía, no, acá vos sos pertenencia mía. El Señor me decía sentir su pertenencia.
Y en ese momento, cuando lloraba, mi mamá no entendía, mi mamá tampoco, yo creo que entendía, pero sí también se dio cuenta que estaba pasando por algo fuerte, y la llevé a la habitación. Mi mamá me llevó a la habitación llorando, y le digo, mamá, hoy me iba a quitar la vida, así, y de ahí yo llegué, me puse a llorar, y yo dije, el Señor, de toda esta oración que vos estabas haciendo por mí, Dios respondió. Y le dije, acá soy fruto de tu oración. Acá sé por qué Dios me trajo a este mundo. Se me empezó a abrir un mundo, a decir, de todo lo que no podía ver más allá, el Señor me dijo, corrió esas tinieblas, hizo la luz y me dijo, esto es lo que tengo para vos. Y hoy en día tengo una familia, tengo un hijo, la tengo a ustedes, tal vez cada uno que nos está escuchando, de poder decir que si estás en una depresión, habla, orar con el Señor te escucha, o tal vez si te cuesta orar, con solamente Dios ayúdame, o una simple palabra, Dios lo va a hacer, y por eso es el motivo de esto, lo que estamos haciendo, el momento oportuno. Dios va a llegar al momento oportuno, y todos estos testimonios, yo creo, y más testimonios que seguramente vamos a tener acá, es para que ustedes lo escuchen, y Dios va a llegar en un momento oportuno. Este va a ser un medio justamente para eso. Por eso queremos cada uno, digamos, presentarnos, decir, bueno, de dónde el Señor nos sacó, nos rescató, ¿no? Bueno, Abby pudo, digamos, compartir algo, también tu testimonio, igual de Karina. Cada uno pasamos situaciones difíciles para llegar. Sí, y os abarcar algo, que después de ese momento, yo después de experimentar lo malo, yo quería experimentar lo bueno. ¿Y esto hace cuántos años sucedió? Y esto fue en el 2008, 2009, por ahí. 2008, 2009. Bien, y desde ahí hasta ahora jamás me alejé del Señor, y sobre todo ese deseo de seguir experimentando cosas. Una persona totalmente sana, limpia de todo. Sí. Bien. O sea, de eso Dios te sacó de todo. Sí. Y motivar a que cuando salimos de estas situaciones, buscar más de la presencia del Señor, y Dios te va a sorprender. Yo después de eso pude, en un culto, sin saber que era el Espíritu Santo, lo sentí en un fuego en mí, y empezar a la lengua sin saberlo. Y yo dije, esto es el Señor, esto es el Señor, este es el fuego del Señor, esta es la paz. Cuando uno tiene esa paz del Señor, cuando uno tiene el encuentro con el Señor, yo no sé si estamos todos, vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Que cuando uno, ese primer día, cuando nosotros nos encontramos, cuando vimos nuestra necesidad y nuestra condición, cómo estamos delante de Dios, y entendemos vemos su grandeza de Dios y ese inmenso amor. Yo conocí al Señor cuando tenía 18 años, les cuento. Bueno, ahora el testimonio. No, por eso, yo una partecita nomás. Yo le quiero decir, yo tenía 18 años. Yo soy fruto en el anexo Reconquista. Lo inauguraron en el año 91. Me acuerdo que me llegaron ahí los hermanos a hacer la invitación. Yo vivo al lado del anexo, o sea, al lado del anexo Reconquista. Es más, no había excusa. Claro, yo me acuerdo, o sea, los papás de ellos, yo me acuerdo que ellos iban al anexo, él era un bebé, era chiquito, o sea, miren, bueno, no sumemos. La cosa es que yo me acuerdo que ese día, yo tenía 18 años, era mamá, estaba con un bebé en el vientre y con una hermosa niña, aproximadamente un año y medio, más o menos. Entonces, yo estaba mal, porque uno estaba, es verdad, uno fuera del Señor, fuera de Dios, en el mundo. No, yo no voy a dar todo mi testimonio, pero sí sé que yo estaba mal, necesitaba de Dios, me sentía muy, muy triste, muy angustiada, ¿no? Unas situaciones que uno va pasando. Y me acuerdo, me invitaron a la inauguración, fue un día sábado, me acuerdo a las 15 horas, un pastor llegó a predicar ahí, y en ese tiempo nos salieron a invitar alrededor a los vecinos, ¿no? Y bueno, yo fui.
Y cuando escuchaba a Karina, ¿no? Que decía, cuando su primer día escuchaba, decía, este hombre cómo sabe, ¿no? Yo estaba parada así, pero estaba parada yo porque uno se resiste, porque uno se resiste. No es que dice, le habla de Dios, sí, yo vengo. No resistimos. Entonces yo estaba ahí, me acuerdo que yo estaba ahí parada y estaba con otra vecina más, porque muchos vecinos llegaron ahí para ver qué es lo que había. Pero me acuerdo, mire, yo le voy a decir algo. En el barrio, el anexo, antes era un mercado, que era del hermano Coria. Ellos lo donaron. Entonces, era un esclavo. Y cuando empezaron en el mismo barrio, empezamos a ver las actividades de pintar, las sillas. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Esto qué va a ser? Nunca nos imaginamos que iba a ser una iglesia, ¿no? Donde se iba a predicar la palabra. Pero cuando vimos, yo sabía lo que decía, va a ser, claro, pero mire, yo pensaba que iba a ser un bar. ¿Por qué? Por la silla. Hay algo más que tiene que contar. Por la silla, en serio. Todos pensábamos que iba a ser así, o sea, era así. Pero bueno, fue para asombro y sorpresa del barrio. De muchos. Fue, sí. Entonces, bueno, vuelvo de nuevo a ese día clave. Resulta que yo estaba parada y hablaba, el pastor estaba predicando y yo sentía como dice, algo acá. Y yo decía, como que me está hablando a mí. Pero yo no lloraba ni nada, porque una persona dura totalmente... Claro, uno se queda ahí. Sí, duro, pero me decía, ¿qué me estás diciendo? ¿Por cómo sabe todo? Una cosa así, ¿no? Porque uno mismo se va. Sí. Bien. Y ahí fue, nada más. Yo escuchaba, bueno, y eso nomás fue, ¿no? Eso nomás fue. Sí, me gustó, me sentí en mi corazón esas palabras que hablaba, lo sentí, pero no llegué, no fui al altar, ni nada, nada. ¿Qué pasó? A partir entonces iba, después ya eran los jueves, entonces yo empecé a ir los jueves. Y un jueves, ponele, ya iba, no sé, 3 jueves, pongámosle, no recuerdo bien en este momento, pero sí sé que esa noche estaba predicando, estaba dando la palabra la hermana Nieta. Ella dio la palabra y cuando yo dije, entendí que yo tenía que entregarme al Señor. Así. Y yo me acuerdo que terminó ella de predicar y me fui a donde estaba ella y le dije, mire, señora, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Así fue, porque lo entendía, yo venía escuchando y lo entendí que ese era el día. Y en ese momento cuando yo me acuerdo que la hermana me queda mirando así y dice, bueno, va a hacer esta oración. Hice la oración de entrega, reconocí que era una pecadora que necesitaba de Dios, de Jesús necesitaba. Y cuando empecé a hacer esa oración, fue algo tremendo que sucedió. Empecé a llorar, pero a llorar, literal, así, llorar y llorar y llorar. Y yo, cuando terminé de hacer la oración y después oraron ellos por mí, me acuerdo, yo sentí un alivio, que me acuerdo que me salí, me senté afuera del anexo y yo le dije al Señor, Señor, Dios, si este es el verdadero amor, nunca más te dejo, nunca más te dejo, nunca más te dejo. Y así fue, y de eso estoy hablando el año 91, y estamos ya 25, así que más de 30 años conociendo al Señor, sirviendo al Señor, y bueno, así fue así fue mi encuentro con el Señor. Y les digo una cosa, nunca me falló Dios, nunca me falló. Más de 30 años, sí, yo sí le fallé al Señor, muchas veces, porque pero que Dios, el Señor, nunca me falló. Pero vi el día aceptable, ese día de salvación, cuando yo dije, voy a aceptar a Jesús, lo necesito. Ahí yo vi el cambio que Dios produjo en mi vida. Y otra cosa más, dije, que fue palabras, yo fui un instrumento, así fue.
yo dije, yo fui un instrumento de las manos del diablo, pero quiero ser un instrumento en tus manos, dijo. Así. Bueno. Tiempos caen. Tiempos caen. Y hoy, bueno, cómo no, y saber, bueno, decir, no sé si alguien quiere dar alguna, para ya dar terminado, ir terminando, ¿sí? Bueno, sí. Pensando como diciendo, bien. Qué loco todo, porque como iba escuchando, ¿no? Cada uno de los testimonios, como que antes las otras personas hacían con nosotros, ahora nosotros lo estamos haciendo. Bueno, ahora yo igual era ahí tocando y sirviendo al Señor. Cari ahí, que una persona fue, insistió que ella vaya con el Señor, ahora ella va a hacer lo mismo. Y vos de que vos elegiste una persona de que yo me quiero entregar al Señor y que esa persona te diga, di estas palabras, ahora tú vas y dices eso. Y ahora con lo de Carlitos que va a predicar y ahora está predicando, es como que ya estaba desde un principio, desde un principio ya estaba. Ese es el tiempo, por eso, Abby, de eso se refiere el tiempo, Cairo. Sí. Es el tiempo justo. Tiempo aceptable. El tiempo de Dios es perfecto. No nos podemos separar, decir no. Y muchas veces también hay otra cosa que es tan simple esto de entregarle la vida a Jesús, que no hay que hacer un montón de cosas, ni sacrificios, nada. Así, Él ya lo hizo por nosotros. Que Cristo, cuando uno decide, reconoce. Porque ahí está, ese es el momento clave de nuestra vida. Cuando uno reconocemos. Dice, yo reconozco a Jesús en mi corazón y que lo necesito, y reconozco que soy pecador. Eso. Y ahí es donde Dios empieza a actuar en cada vida. Ese momento es el momento donde tu vida va a cambiar, la vida de los que nos estén escuchando va a cambiar y estás a un paso. Si estás ahí, estás a un paso. A mí me hacía recordar mucho a un tema de una canción que conocí hace un momento, que es súper cortita, que dice: en el altar te conocí, en el altar me quedo, nadie me moverá, pues estoy en los brazos de papá. Oh. Y es como que... Claro, que te mueves. Como que... La podríamos hacer en el anexo. Es que cuando uno... Ese es el tema. Claro, es que cuando uno confiesa que Cristo es mi Salvador, que es mi Padre, en mi caso, por lo menos puedo decirlo, uno tiene todo. O sea, en mi caso, por ejemplo, siempre hay una palabra que también a mí marcó mi vida cuando dice: aunque madre y padre te dejaren, yo nunca te dejaré. Y esa promesa del Señor yo me la tomé tan a pecho, me la tomé y la sigo teniendo conmigo hasta el día de hoy. Bien. Bueno, todos saben, yo no vivo con mi papá, están en Chile y no los veo. Sí. Siempre estuve lejos de ellos, pero siento, o sea, es como, yo sé que es raro decirlo y sentirlo, pero claro, vos tenés tu texto, claro, lo siento siempre, porque siento que con Jesús no me falta nada. Exacto. O sea, estoy completa. Dijiste un texto. Yo tengo un texto. A ver, vayan ustedes así, terminamos con esto, ¿no? Porque yo mi texto es Salmo 27:13, ¿no? Acerca de la bondad. La bondad de Dios, habla acerca de la bondad, ¿no? Así que bueno, no sé, a ver algún texto clave. Y a mí no me va a decir Filipenses 4:13, como tenemos ahí. Lo tengo ahí, después vamos a enfocar. Pero a mí el texto clave, uno de los textos que más me encanta es el conocido Salmo 139, que no lo tengo acá para bueno. Pero hay una parte de ese salmo que, bueno, lo tenemos que buscar, pero hay una parte donde habla de que que Dios no... Salmo 139. Sí. Bueno, del 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esa justamente era lo que quería decirle, de que nadie, bueno, el texto es muy claro. Claro. Dios te eligió, nos eligió a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios ya no pensó, eso a mí me encanta siempre pensarlo y me vuela la cabeza, como quien dice, porque saber de que Dios me eligió desde antes, yo así rapidito, yo cuando nací, yo casi me muero hasta en el nacimiento, porque hubo un problema en el parto con mi mamá y bueno, casi desde ahí. Entonces yo pensaba en este texto y digo cómo Dios nos ama a cada uno y cómo Dios está con los brazos abiertos esperándonos a cada uno que vayamos hacia Él
Y estas palabras así, cuando Dios te dice que Dios desde las entrañas, desde el vientre de tu madre, desde ahí te escogió, ¿no? Y bueno, como yo dije recién, el Salmo 27:13 dice, el salmista dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Tremendo. Bien, ¿qué texto? ¿Avi tenía una? No, digo para hacer tiempo. Vamos. No es por sí mi texto, así ya de familia, Filipenses 4:13. Sí. Porque lo pongo en todo. Esa es nuestra ancla de todo, Filipenses 4:13. Mi base. Pero después tengo otro que lo he transformado como una canción. Que dice, Salmo 18, que dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y es como que Él es todo mío, es mi roca, es mi fuerza, es que no va a fallar. Entonces en todo este versículo Dios te dice, soy tu escudo, soy tu fuerza, soy tu roca, y más que suficiente. Bien. Más que suficiente, entonces es como que... Ese es tu texto. Es mi texto. Bien. Sí. ¿Y Marco? Yo tengo una, voy a buscarlo porque... Bueno. Pero está en Gálatas. Ese, mientras lo busca Marco, ese que recién dijiste, te amo Jehová, es una canción, ¿eh? Sí. Amo. Bueno, no lo voy a cantar, pero muy linda también, muy linda. ¿Qué? Gálatas. Gálatas. Acá, a ver. ¿Ves? Sí, me falta la lente porque no... Pero Gálatas... no me acuerdo, pero creo que era 6... Por acá creo que está, a ver, todo... ¿Sí o no hablan? Ahí está, acá que dice 6:11, que dice, de aquí en adelante nadie que te cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y yo lo basaba en que a veces nos herimos con tantas cosas, pero ¿qué haría más me puede hacer si yo llevo al Señor Jesús en mí, que pudo pasar todas esas pruebas, dificultades, marcas de la vida, y decir, yo las tengo con el Señor también, y esa es mi fortaleza. Así que esa palabra siempre tremenda. Tremenda las cartas del apóstol Pablo. Claro. Bueno, ya ves. Bien. Así que bueno, ya estamos finalizando. Bueno, para invitarles también para que próximamente seguramente va a haber sorpresa, invitado, tenemos, esto es el inicio. Esto es el inicio. Primero queríamos presentarnos nosotros, a ver, programas Kairos, ¿sí? El tiempo Kairos, el tiempo oportuno, así que queremos transmitirle este mensaje para ustedes, ¿sí? Y también testimonio, testimonio, si nos están escuchando a otro lado, dejar una oración, una petición en el comentario para que oremos por él, por ella. Sí, porque estamos en un grupo de oración también, donde estamos orando, somos hombres y mujeres de oración, ¿sí? Palabra y oración, ¿sí? Así que vamos a terminar el programa. Para seguir vamos a seguir, así que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo programa con algún invitado, sorpresa o algo, alguna información, alguna información también. Se vienen varias cositas. Se viene, no sé, tocar canción en vivo, tenemos músicos acá. Tenemos la tecladista que... Sí, tenemos al guitarrista. Y cuando ya estamos más cancheros le vamos a dar en vivo esto. Sí. Así que Dios les bendiga y espero que hayan disfrutado, y por qué no decirle a aquel que está de pronto mirando allá, tal vez sin esperanza, decirte que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, ¿sí? Para hoy puedas abrir tu corazón como nosotros lo hicimos. Un día abrimos nuestro corazón al Señor, reconocimos que está en nuestra condición, necesitábamos de Él, y hoy somos hombres y mujeres de Dios que amamos al Señor y somos personas nuevas. Así que Dios te bendiga.